República Dominicana hermosa, bienvenidos una vez más a Dominicana, buenas noches. Soy Loreni Solano y me siento contenta, honrada, feliz de poder compartir con ustedes una nueva entrega de este espacio que está pensado para cada uno de ustedes, llevando un contenido fresco y de gente valiosa, conociendo historias de personas muy especiales, como la de hoy, que es un joven vinculado a la política. Él dice que no es tan joven, yo no le creo eso, ¿eh? Yo no le creo, yo lo veo como un muchachito que ha decidido incursionar en la política partidaria porque ya su historia lo vincula a activistas sociales y a temas sociales muy importantes como la lucha por el 4%, como temas medioambientales, entre otros. Y hoy decide aceptar la propuesta de ser candidato vicepresidencial junto a Virginia Antares en el Partido Opción Democrática. Obviamente hablamos de Ico Abreu, quien es arquitecto, es docente, es director de arte, ha trabajado en importantes producciones cinematográficas, es un amante de los animales, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Hoy Ico es nuestro invitado central. Conversamos con él sobre Opción Democrática, sobre los partidos políticos en nuestro país, sobre las propuestas que tienen y sobre muchos otros temas. Así que les invito a que nos acompañen y que durante esta hora nos la dediquen, porque sé que le va a encantar, sobre todo algunas sorpresas que le tengo a Ico, le van a encantar. Seguimos aquí, en breve iniciamos con Ico. Señores, gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en esta entrega muy especial. Conteo regresivo que cada vez va más rápido del proceso electoral que viviremos los dominicanos el próximo 19 de mayo y que hoy tenemos que hablar de uno de los candidatos vicepresidenciales que ha sido de alguna forma una sensación desde que se presentó. ¿Y por qué? Por todas sus facetas, pero la que a mí más me gusta es cuando lo veo que llega en una moto o que sale por ahí en la misma. Vi que el Listín Diario lo reseñó en la moto y yo decía, tenemos que volver a traerlo y hablar un poco más de cerca con él y conocer un poco de sus propuestas, pero al mismo tiempo de su pensamiento. Con nosotros Ico Abreu, candidato vicepresidencial de Opción Democrática. Hola Ico, ¿cómo tú estás? Muchas gracias. El arquitecto, don arquitecto Ico. No, cero don. Don. No, es más, con Ico es suficiente. ¿Sabes qué? Me quitaste el cero don. Don es de origen noble, ese es el término de don, de origen noble. Y hay un amigo que tengo que se llama César Nicolás Penson. Ajá. César Nicolás Penson, Ajá. Su abuelo fue César Nicolás Penson, Ok. Su papá era César Nicolás Penson, y él, que tiene alrededor de 80 años, no quiere que le digan don porque él se siente un jovencito. Entonces me acordaste a él ahora, Ico. Ico, ¿cómo tú estás primero? Yo estoy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No, yo estoy muy contenta porque la verdad es que teníamos esta deuda pendiente, estuvimos en el matutino conversando un poco de las propuestas y queríamos tenerte un poquito más íntimo para conocer más el ser humano. Hablar de Ico, que yo te decía, yo te veía en televisión, tú tuviste un programa de televisión, si no me equivoco, ¿verdad Pero que sí? no, es que tú no puedes acordarte de eso, tú eres muy joven. Pero puede ser que yo estaba chiquitica. Por eso. Pero, ¿cuántos niños tú tienes, Ico? Oye, Ico, tú no pasas de 30 años, Ico. Perdón. Tú pasas de 30, Ico. 48. Tú tienes 48, Ico. Yo no lo Muy puedo bien creer. vividos. Sí, pero muy bien, pero no. Ese es la primera primicia de este programa, no. Pero sí tú estuviste en un programa de televisión. Sí, yo fui conductor y productor de un espacio llamado Extremos. Extremos. Eso fue a finales de los 90 y prácticamente de inmediato Sí. en Superdeporte, en Supercanal, con la primera generación de Supercanal. Mira qué interesante. Eso, no me acuerdo del programa, pero sé que tu cabeza la tengo o tu referencia. De hecho, acá en este canal ¿Lo transmitieron? que hay uno de mis más cercanos colaboradores. Sí, yo lo sé. Néstor Duval lo tengo fue de uno frente. de mis mejores camarógrafos en mi etapa de Extremos. Mira qué interesante. Absolutamente. De los Néstor, extremos que se lanzaban en a paracaídas. todo. Néstor no le tenía miedo absolutamente a nada. Yo le decía, Néstor, póngase ahí a grabar. Se ponía ahí donde fuese. Se tiró de paracaídas conmigo. Él no bajó a bucear conmigo porque... La cámara se mojaba. Exacto. Entonces necesitábamos una cámara con housing y había un buzo especializado, Giovanni Kranwinkel, que fue quien me grabó buceando. Mira Pero qué después, interesante. mira, o sea, que tú eres un extremo.
Digamos que siempre me ha gustado las actividades de riesgo. Sí, mira, claro, si te metiste a la política, estoy clarísima de que te gustan las actividades de riesgo. Eso no hay que jurarlo. Pero también está vinculado al cine. Sí, así es. Háblame un poquito de esto, porque esa es una parte que mucha gente no sabe de Ico Abreu, que es arquitecto, porque también tu carrera fue arquitectura. Esa es mi carrera base. Exactamente, Sí. pero te ramificas con el cine, que también tiene sus dotes artísticos. Sí, de hecho, digamos que en el mejor de los escenarios, yo escribo, dirijo y diseño mis proyectos. Así lo he hecho con cortometrajes, así lo he hecho también con videoclips y así lo estoy haciendo con un par de largometrajes que estoy desarrollando en este momento. ¿Sobre qué esos largometrajes? Pues hay uno que es sobre un acontecimiento reciente de la historia dominicana, que fue la Batalla del Matún, que ese ya estamos próximos a abocarnos a rodar. Y hay otro que es una ficción que está inspirada también por la situación de la trata de personas, el mundo de la cooperación internacional, entre otras cosas. Mira qué chulo. Entonces yo digo, ¿en qué momento te tocan la puerta o te llaman al teléfono y te dicen tú vas a ser candidato vicepresidencial? Porque para mí, fíjate, que tu perfil no estaba dentro de la política. Bueno, a ver, yo creo que política aquí, partidaria. Exacto, ahí es que realmente está el asunto, porque yo tengo desde hace más de 20 años involucrado en política, pero desde los movimientos ambientales y desde el movimiento social. De hecho, yo bromeo mucho al respecto cuando estamos en este tema, porque si tú le hubieses preguntado al ICO del 2004, que estaba frente al Congreso protestando por la mutilación de las áreas protegidas, cuando se estaba conociendo la ley sectorial de áreas protegidas, si tú le hubieses preguntado a ese Ico Abreu si pensaba candidatearse o entrar siquiera a un partido político, tú hubiese dicho que tú estabas loca. Porque realmente... ¿Aborrecías la política? Absolutamente. Lo que yo entendía que era la política. Y es que nos han condicionado a creer que la política es sucia. Y no es así. La política como tal, como ciencia, como actividad que busca el bien común, el bien del colectivo, es un ejercicio hermoso. Lo que pasa es que la ciudadanía le ha permitido a toda clase de delincuentes meterse en la política y obviamente de eso solamente obtenemos delincuencia. Entonces, no fue sino hasta el 2009 cuando empezamos con la lucha del 4%. Así es. Ahí fue donde yo entendí la importancia de hacer vida política desde los partidos. ¿Por qué? Nosotros y nosotras estuvimos pujando un proceso en el cual necesitamos llegar a todos los sectores políticos porque eran los sectores que tomaban las decisiones, sobre todo que aprobaban el presupuesto en el Congreso. Y en ese proceso, yo recuerdo que yo acompañé muchísimo a la Comisión de Cabildeo de la Coalición de Educación Digna en reuniones con distintos sectores políticos que tenían grupos, porque por ejemplo los partidos se mueven mucho en bloques y tal, por ejemplo el bloque de tal partido, el bloque de tal otro partido, y en ese proceso nos reunimos con prácticamente todos los sectores para poder explicarle la importancia de aprobar el presupuesto de educación según la ley que mandaba que fuese el 4% del PIB. Y en ese momento precisamente fue que yo entendí la importancia de tener gente ahí dentro y no en la acera del frente donde yo estaba. Porque desde la acera del frente uno puede hacer presión, pero no logra los cambios estructurales que nuestro país necesita. Entonces, desde ese momento, yo empecé a decir, la gente seria tiene que meterse a la política, la gente preparada, la gente honesta, la gente con vocación de servicio tiene que entrar a la política, porque si no, está dejando espacios que ocupa la delincuencia. Y si yo tengo ese discurso, desde hace ya 15 años, así es. Cuando Virginia se me acerca y me dice, Ico, yo necesito que tú me acompañes en la boleta, yo no puedo decirle que no. Yo tengo que ser coherente con lo que yo estoy predicando. Pero dime la verdad, ¿qué fue lo primero que tú pensaste cuando Virginia va y se te acerca y te dice eso? Bueno, lo primero es que yo me pregunté, y le pregunté a ella, que yo podía aportarle a su candidatura. Porque obviamente yo la iba a apoyar como fuese, porque de la misma forma en la que yo apoyé la candidatura de José Horacio, colaborando de manera voluntaria y tal, yo iba a hacer lo mismo con Virginia, con mis redes sociales, con lo que fuese necesario. Sin embargo,
Cuando ella me plantea esto, lo primero que yo hago es preguntarme qué yo tengo para aportar a la mesa, porque en mi cabeza yo solamente le iba a predicar al coro, es decir, yo solamente le iba a aportar la misma gente que la sigue a ella, que es la misma gente con la que yo... Sin embargo, durante estas semanas, a partir del lanzamiento de mi candidatura, yo he entendido que sí, que posiblemente yo le estoy llegando a sectores de nuestra sociedad, de nuestra población, a la que posiblemente Virginia no le estaba llegando. Precisamente por todas las cosas que yo profesionalmente hago, por las distintas facetas de mi vida, tanto la artística, la profesional en el cine, la académica, yo soy profesor universitario, entonces definitivamente sí, aparentemente le estoy aportando más de lo que yo pensaba. Otra cosa que me preocupó y se lo externé de inmediato era cómo yo iba a solapar mi actividad política con mi vida profesional, porque si yo no trabajo, yo no como, tú sabes, o sea, yo tengo una vida profesional, un ejercicio profesional, tanto en el área del cine, como lo que mencioné, el área docente, y en el área de la arquitectura, y yo no puedo ni debo descuidar eso para seguir con el tema político. O sea, que tú sigues dando clases, Norma. Absolutamente. ¿Verdad? O sea, absolutamente. ¿Y cómo te dicen ahora, señor candidato vicepresidencial? No, Ico. ¿Todo el mundo te dice Ico? Ico. Ico. Sí. Pero no ha cambiado algo en el entorno. No, porque tus no, alumnos. no, porque es que yo no lo permito. Sí, o sea, pero tus alumnos no te ven diferente, Ico. Yo no creo. No. No. Ni siquiera por el hecho de que representas una opción para votar. A ver, yo sé que se curan con eso. Se cura. Claro que sí, porque... Llegó el candidato. Bueno, yo recuerdo la primera vez que... La primera vez que yo fui a clase después de que se lanzó la candidatura, la candidatura se lanzó un jueves. Sí. Y yo tengo clases, en este cuatrimestre yo tengo clases miércoles, jueves y viernes. Y cuando yo fui el viernes a una de mis clases en la PUCA, tan pronto yo entré por la puerta, pusieron el himno y se pararon toditos. Y yo, ¿qué es eso sinvergüenza? Pero entonces hay un interés muy positivo dentro de eso. Lo que decía, le está llegando a un grupo. Sí, pero yo como profesor, yo no puedo, ni debo, ni me permito hablar Totalmente. de política en el curso. Pero tú sabes que a ti te influencia tu entorno. A ellos, de alguna forma, lo que tú le das y donde tú te desenvuelves es un entorno que va a estar más enfocado. Ahora ya no es el profesor, ya no es el director de arte, ya no es el compañero de la moto, ya es el candidato vicepresidencial y yo de alguna forma quiero apoyarlo. ¿Verdad? Yo creo que sí, hay algo de eso. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pero me gusta eso porque tú dices, tengo que seguir mi vida, tengo que compaginar. Por ¿Y la supuesto. agenda qué tal? Porque siempre yo he dicho que cuando uno es organizado, las cosas le pueden funcionar. ¿Qué tal la agenda con la política sumado a la vida que ya tenías? Pues mira, gracias a una compañera de partido que es invaluable, Nidia Guzmán, que es quien me está llevando la agenda, yo he podido organizarme en ese sentido, porque yo tengo una cosa, y esto viene mucho antes de la política, mucho antes, o sea, yo tengo, digamos que capacidades especiales, pero una de ellas no es la organización. Entonces, a mí me cuesta inclusive recordar, revisar agenda, y me he puesto en disciplina con esto, y yo todos los días de acostarme, reviso agenda, todos los días que me despierto, reviso agenda, pero quien me está apoyando con la creación de la agenda es Nidia, y mi compromiso sí es verificar y darle seguimiento y asistir a todo lo que es verdad. ¿Y la agenda te la organizan siempre con los eventos que hay del partido? ¿O tú también estás desarrollando actividades? Porque tú sabes lo importante que es en este tramo final tener contacto con posibles votantes. Yo sé que es importante, sin embargo, y también por la manera en la que yo entiendo que uno tiene que respetar a la gente de su entorno, yo hablo de política con mi entorno natural cuando me preguntan. Y yo sé que no necesariamente está bien, pero yo prefiero que sea así, porque lamentablemente nuestra sociedad está tan sobrecargada de promoción política que muchas veces si uno quiere abordarlo por motu propio, lo que puede conseguir es rechazo. Entonces, yo me encuentro contigo en la calle, yo no voy y te digo, mire, yo soy candidato a... No, yo te saludo, interactuamos, muy posiblemente, y tú me conoces, tú me vas a preguntar, inclusive me he encontrado con gente que no me conoce
que si un Uber, que si en la calle, que inclusive en la moto se me paró alguien al lado y me preguntó. Tú Y yo, eres Ico, el candidato de sí, Opción Democrática, te sí, lo preguntan sí. así. Entonces yo ahí le digo sí, le presento un poco de nuestra propuesta dependiendo el contexto en el que estemos. Entonces yo sé que es un poco atípico, pero yo respeto mucho los espacios. Por ejemplo, yo estoy en chats académicos, en chats profesionales, en chats artísticos, de fotógrafos, y yo no ando promocionándome políticamente. O sea, si me preguntan, pues sí, yo comparto cualquier cosa, pero yo respeto mucho esos espacios. Claro, entonces yo te voy a ir con el tema de la realidad que tú mismo dices. Estamos un poco colapsados con el avasallamiento de contenido político en todos los niveles. ¿Cómo entiende Opción Democrática y entiendes tú que ustedes pueden de alguna forma competir? No diríamos que en igualdad de condiciones, porque la realidad es que con el tema de los recursos ya no hay igualdad de condiciones, pero sí competir para llegar a lo que las encuestas de todos los que han sacado encuestas, porque hay un común denominador. Si tú te fijas, el que no sabe ni responde, casi siempre tiene mayores niveles que muchos candidatos, y hay un nivel de personas que se declara independiente, de que no está a favor de las clases políticas actuales. Y ustedes son un partido emergente. ¿Cómo ustedes lo ven de cara a eso, de cara a trabajar para conquistar a ese público que todavía no sabe por quién va a votar o que no quiere salir a votar? Mira, tú lo has dicho mejor que lo que yo pueda decirlo, en el sentido de que no hay igualdad de condiciones para competir en ese sentido. Primero, porque los partidos mayoritarios se han asegurado de que sea así, tanto en la distribución de la riqueza como también en la aprobación de un tope ridículo de gastos. O sea, es obscena la suma del tope de gasto de campaña, sobre todo en un país, en un contexto socioeconómico como el nuestro. Sin embargo, desde Opción Democrática y sobre todo porque creemos en la gente y creemos en hacer política con la gente, lo que estamos es trabajando en acercarnos a tener esta conversación cara a cara, donde la gente nos da la bienvenida, pues ahí vamos, ahí conversamos, ahí presentamos nuestras propuestas. Hay candidatas y candidatos que son mucho más exitosos en ese sentido. Ahí tú tienes, por ejemplo, a Nicole. Nicole Sí. Pichardo es una leona. Nicole Pichardo está en la calle con la gente constantemente y está también en medios de comunicación. O sea, ella ha asumido esa candidatura como nadie y yo creo que en ese sentido está siendo muy exitosa porque ella le está llegando a su población votante. Así mismo también Eric Ortiz. Ujú. Samuel Bonilla también Sí. tiene un don de llegarle y de comunicarse en todos los espacios en los que se desenvuelve. Y yo estoy tratando también de seguirle los pasos, pero con las limitaciones que te comenté. Pero bien, el punto es que nuestra propuesta la vamos llevando de mano en mano y de boca en boca. Y yo creo que la gente la está asumiendo, la está conociendo. Yo tengo constantemente retroalimentación de sectores completamente disímiles unos de otros y eso me dice a mí que sí, que el mensaje está llegando. Está llegando. Y yo te voy a decir lo que me mencionaba un asesor de política. Yo le decía de algunos candidatos, por ejemplo, yo he mencionado en varias ocasiones los candidatos de Opción Democrática, y digo, me parece gente que tendría que tener más oportunidad de alcance porque sus propuestas son atractivas. Pero me decía algo y yo quiero que tú me corrijas con esto o que me digas tu posición. Me decía, sí, puede ser el mejor candidato, tener las mejores propuestas, pero si no tiene una estructura que lo empuje, va a ser casi imposible que logre alcanzar esa victoria. ¿Qué tú opinas de eso? En el contexto electoral actual es muy cierto, o sea, hace falta esa estructura. Sin embargo, yo creo que Opción Democrática está trabajando en paralelamente construir una estructura que vaya acorde con nuestro pensamiento político, porque muchas veces también esa estructura a la que se refieren, se habla de estructuras económicas Ujú. y se habla de estructuras clientelares. Y en eso no creemos en Opción Democrática. En Opción Democrática ni tenemos los recursos, ni tampoco creemos en comprar voluntad política o comprar votos con recursos económicos, o sea, porque esa no es la forma de hacer política.
Porque si nos vamos a dedicar a eso, pues entonces, ¿qué nos va a diferenciar de todo lo demás que anda pululando? Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo es construir una estructura en la cual la gente confíe, la gente crea en base a propuestas. Yo te diría también que más que una estructura partidista como tal, porque también ha sido súper necesario, y por eso, por ejemplo, aunque yo no estuve de acuerdo, se hicieron alianzas electorales con algunos de esos partidos tradicionales, precisamente por esa estructura. ¿No estuviste de acuerdo? No, ni estoy ¿Por ni qué? estaré nunca de acuerdo. ¿Por qué? Porque es opuesto a lo que ustedes están A ver, proclamando. no, y esto es Ico Abreu hablando, Sí. no el No el candidato, candidato. no en nombre de mi partido. Yo creo que aliarse con quienes son responsables del derrotero en el que se encuentra nuestro país en este momento no es coherente con la política que yo quiero hacer. Aliarse con quienes estuvieron en el poder por 16 años ininterrumpidos y no resolvieron ninguno de los problemas básicos de este país, sino todo lo contrario, lo empeoraron, no es correcto. Yo sé que es políticamente necesario y por eso se hicieron esos acuerdos electorales, que fue una decisión que se tomó democráticamente en el partido. En su momento yo expresé mi inconformidad, pero también me corresponde respetar la decisión del partido. Pero te lo menciono porque la necesidad, por ejemplo, de llevar candidatas y candidatos valiosos a la curul, pues entonces lo demostró. Ahí está Daris Estrella, que es candidata a senadora en Ocoa. Ella necesita de la estructura que la está impulsando. Ahí está, por ejemplo, la compañera Alexandra, que en Santiago va como candidata a diputada y ella necesita el apoyo de la estructura que la está llevando. Entonces, esos son acuerdos electorales, no políticos. No son acuerdos políticos, que son cosas completamente distintas. Ya nos lo dijo hace unos días Eric Ortiz, la diferencia entre acuerdos políticos Sí, porque esos acuerdos electorales no conllevan un compromiso político. Y eso es de ambas partes, porque también nuestras candidatas y nuestros candidatos le ofrecen un nivel de credibilidad a esa estructura, que también la necesitan. Claro. Entonces, que si no, ahí sería una especie de ganar-ganar absolutamente. en un espacio. Pero yo te quiero pedir permiso para hacer una breve pausa. Cuando regresemos, hablamos de qué poder pueden darle a los partidos emergentes, sobre todo porque es la primera vez que Opción Democrática está impulsándose con una candidatura presidencial, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Es la primera vez. ¿Qué fuerza tienen las redes sociales, por ejemplo, para impulsar a ese grupo de personas que todavía no cree en los partidos tradicionales? Y unas cuantas cosas más. Volvemos en breve, después de esta pausa, con nuestro querido Ico Abreu, candidato vicepresidencial de Opción Democrática. Y yo quisiera que ustedes lo vieran cuando se pone su casco y sale en la moto. Esa parte se la debemos. Venimos en breve. Y ahora seguimos aquí con Ico Abreu, arquitecto, director de arte, docente universitario, candidato vicepresidencial por el Partido Opción Democrática, el compañero de Virginia Antares. Ico, cuando hablábamos en el bloque anterior de la masa votante que todavía no se siente identificada, vimos recientemente en una de las encuestas que presentaba el descontento que tiene la población, en su mayoría de los encuestados, que refleja la mayoría de la población nacional, de los partidos políticos, de que no creen, de que no confían, de que no irían a moverse a votar. Y vimos también en las pasadas elecciones municipales el nivel de abstención, que para hacer elecciones municipales para muchos puede ser normal, pero aún así, con todo lo que se moviliza en promoción y boletería para que la gente vote, también es una situación que nos preocupa. ¿Cómo ven ustedes el uso de las redes sociales y qué uso le dan en Opción Democrática para captar adeptos? Yo creo que las redes sociales han sido nuestras grandes aliadas, no solamente
en Opción Democrática, sino los partidos emergentes en todo el sentido, pero también, y mucho más importante, desde los movimientos ambientales y sociales. Las redes sociales han sido instrumentales para poder llegar a la gente y poder concitar el apoyo que se necesitan para ese tipo de movilizaciones. Con relación a Opción Democrática, pues es la herramienta fundamental. Lo que pasa es que obviamente tiene sus limitaciones, amén. Es decir, son importantísimas para llegarles y sobre todo a los sectores jóvenes, que son en gran mayoría el mayor porcentaje votante, pero tiene la limitación de que aunque uno en su burbuja clase mediera cree que todo el mundo tiene acceso al Internet como uno, pues hay mucha gente que todavía no tiene acceso y sobre todo acceso limitado a Internet. Entonces, eso es una espada de doble filo en ese sentido. Sin embargo, es la herramienta que más se utiliza y es con la que estamos tratando de llegarle a la población que todavía no conoce la propuesta de Opción Democrática. Yo te voy a hacer una pregunta que para mí es un poco difícil porque siento que es incómoda. ¿Difícil hacerla o difícil de responder? Difícil hacerla. De responder yo sé que tú me lo vas a decir, pero yo tengo que hacerla. ¿Qué tiempo le tomará a Opción Democrática formar esa estructura de la que tú me hablabas hace un rato para lograr llegar al poder? Yo no te tengo una respuesta. Ah, no la tienes, no, fíjate. No, y no te puedo decir una cosa por otra. Entonces, yo sí confío en que será mucho más temprano que tarde. Yo confío en ello, ¿por qué? Porque yo he visto cómo los movimientos crecen de manera orgánica cuando la gente cree en las propuestas, cuando la gente sabe que no es una pose, y eso lo hemos visto en los movimientos sociales de los últimos 15 años. Yo creo que la frescura de las candidaturas de Opción Democrática y las propuestas de Opción Democrática son no solamente novedosas, sino también son reales y conectan con la gente. Y por eso yo creo que esa estructura va creciendo de manera exponencial cada vez más. Yo no te digo a ti que en 2 meses, que en 4 años, pero yo sí te puedo decir que en esta vuelta vamos a dar una sorpresa y que se preparen para lo que viene. ¿Quedará mayoritario Opción Democrática? Yo no puedo venderte un sueño, pero estamos trabajando para ello. Ahora, yo te voy a decir algo, que me imagino que también tú y todos los demás candidatos y dirigentes políticos se han dado cuenta. Cuando vemos que un partido tiene la delantera y que va logrando eso que tú mencionas, que puede estar haciendo Opción Democrática, empiezan a llegar personas y a sumarse personas. Pero dentro de esas personas, mientras más cerca de la meta se encuentra un partido, más personas se suman a apoyarlo. Y eso a veces suma gente que es justamente de lo que ustedes están tratando de evitar. ¿Cómo va a lograr Opción Democrática evitar que los tránsfugas que hoy están con un partido, mañana están con otro, pasado están con otro, lleguen a Opción Democrática? Porque yo no he visto un partido que le diga que no a alguien que se quiera sumar. Mira, yo creo que hay que ser coherente. Y si desde Opción Democrática se ha criticado esa situación, yo creo que debe ser coherente y tomar medidas al respecto. ¿Cómo va a ser? Pues yo no creo que haya una fórmula, pero me parece que es tan sencillo como ver el historial de esas personas, ver el historial político. ¿Ustedes estarían en la disposición de decirle no? Aquí? Absolutamente. Sí, aquí no cabe. No, absolutamente, porque uno sabe cuando una persona anda detrás de lo que no necesariamente es el objetivo de Opción Democrática. Si, por ejemplo, digamos que ese extinguidor que tú tienes ahí tiene un historial de pasar de un partido a otro detrás de beneficios económicos, detrás de posiciones políticas, de prebenda, de poder, de lo que fuese, si uno lo ha visto, no creo que vaya a cambiar de conducta de repente porque cree en el proyecto de Opción Democrática. Si nos ve que nos vamos acercando a ese objetivo y se acerca, es obviamente ir detrás de lo mismo. Entonces yo creo que perdería su tiempo. Claro, pero entonces ahí voy con una parte más difícil. En casi ninguna parte del mundo, en casi ningún lugar del mundo, es posible que un partido político gane solo. Y aquí vuelvo al tema de las alianzas, que pueden ser acuerdos electorales, como tú mencionabas. ¿Estarían ustedes dispuestos de hacer algún acuerdo electoral de cara a poder ganar y de lograr obtener el poder de ser gobierno, aún así
vaya tal vez no 100% con los ideales de Opción Democrática. Y te lo digo porque siempre se habla del bien mayor. Si tú le preguntas a ICO de nuevo, ICO te va a decir que no. Ni siquiera por un bien mayor. No. Yo creo que se ha demostrado, sobre todo en el 96, se demostró que el fin justifica los medios, Sí. bastante caro que nos salió. Y el fin justifica los medios de aliarse con una fuerza que representaba lo más oscuro de la política dominicana, como fue el Partido Reformista Social Cristiano, con su extinto líder, Balaguer, que tanta sangre le costó a este país, ya vemos cuál fue el costo de eso. Y yo creo que Opción Democrática no puede ni debe caer en ese error. De nuevo, te lo está respondiendo Ico Abreu a título personal. Si Opción Democrática consulta a su militancia y su militancia está de acuerdo con eso, a mí me tocaría respetar eso. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tú opinas del presidente Luis Abinader? Sobre todo en el entendido de que había dicho en varias ocasiones y en varias entrevistas que no estaba a favor de la reelección, pero se está postulando nuevamente. Y si ha logrado el cambio que prometió. Bueno, yo no recuerdo haberle escuchado decir que él no estaba de acuerdo con la reelección. Lo que sí que me parece haberle escuchado decir en el momento en el que estaba en su primera campaña, que no era el momento de hablar de eso. Me parece que eso fue lo que escuché. Si yo te digo lo contrario, te estaría mintiendo. Con relación a los cambios que prometió, no. Yo creo que lo único que se ha logrado, o al menos de las expectativas que yo tenía en este gobierno, ha sido acercarnos a un ministerio público independiente, a una justicia independiente. Yo, por ejemplo, creo firmemente en el trabajo que está haciendo la magistrada Miriam Germán y su equipo. Y ya se va. Y yo creo que, bueno, porque así es la democracia. Y yo creo que esa fue una conquista del pueblo y que a este gobierno le tocó respetar. Me parece que le tocó respetar eso y por ahí se ha logrado, en mi opinión. Sin embargo, todas las otras cosas que le prometió a las mujeres que les iba a apoyar con la aprobación de las 3 causales en el código, eso no se ha aprobado. El priorizar el gasto público, eso no se ha aprobado. O sea, toda esa promesa de que íbamos a estar en austeridad y que íbamos a priorizar el gasto público, para nada. Ahí vemos que siguen aprobándose una fiesta de préstamos. Y sobre todo que se está pagando una cantidad de intereses que la gente, o sea, yo no sé cuánto estamos pagando de intereses de deuda y por qué. Porque en los últimos 5 años se ha duplicado lo que el país gasta solamente por concepto de pagos de intereses de deuda. Y eso hay que auditarlo, tú sabes. Entre otras tantas cosas que prometió y que yo entiendo que no ha cumplido. Entonces, eso es parte también de lo que desde Opción Democrática entendemos que la gente será capaz de discernir y darse cuenta de quienes han prometido y prometido y prometido durante décadas y simplemente no cumplen. Y lo que estamos proponiendo desde Opción Democrática y la voluntad política para cumplirlo, aunque eso nos cueste políticamente. Porque si tú tienes algo en las candidaturas de Opción Democrática, es que somos frontales y hablamos con honestidad, aunque tenga eso un costo político. Claro, pero tú sabes que también está el hecho de que en el caso del PRM prometió muchas cosas que cuando se enfrentó a la realidad de estar en el gobierno, se vio lo difícil que era poder hacerlo. Cosas son más fáciles, o sea, aprobar un préstamo, eso es una línea partidaria. Una ley como la ley de fideicomiso público fue una línea partidaria, pero tenemos un código penal que no se ha aprobado, tenemos otras, la ley Pero ¿tú sabes por qué no se ha aprobado ese código penal? ¿Por qué? No se ha aprobado por las causales. No es por las causales. Porque la mayoría, al menos... decidieron sacarla, ponerla aparte también. Esa fue una de las opciones que se dio. Pero es que la mayoría está de acuerdo con la necesidad de aprobar las 3 causales. El código no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque hay leyes ahí que están tratando de sacar del Código Penal los criterios de persecución a la corrupción, en el sentido de que, por ejemplo, se intentó meter en ese Código Penal que perimiera la persecución a la corrupción a los 20 años.
¿Tú entiendes la delicadeza de eso? Claro, tú te puedes esconder 20 ¿Eh? años y después salir. Exacto, y ya después de 20 años ya no pasa nada, ya puedo inclusive volver a hacer vida política pública. Entonces, eso es muy cuestionable y sobre todo porque eso evidencia que esa clase política que está ahí está haciendo lo que sea para blindarse. ¿Eh? Por eso es que no se aprueba el Código Penal, no es por las tres causales como tanto se ha vendido. Entre otras cosas, entre otras joyitas que hay, que por ejemplo ese Código Penal que querían aprobar también procura que la iglesia tenga sus propios métodos para impartir justicia a sus clérigos. Ajá. Que los militares tengan su propio sistema judicial para impartir justicia a sus integrantes. ¿Cómo así? Que no sea la justicia dominicana la que vele por eso, sino una justicia privada de esas instituciones. No, entonces por eso es que no pasa el Código Penal. No es por las tres causales. Claro. Ahora yo te digo, ¿cuál es la oferta, la propuesta de Opción Democrática de cara a sus electores y a los que tal vez no lo son, pero que dicen, quiero conocer lo que dice ese muchacho? Una reforma judicial y una reforma del aparato de justicia integral. Ustedes empezarían por la justicia. Bueno, es que hay que entrarle a todo. En este país hay que entrarle a educación. Hay una reforma del sistema de educación integral que hay que hacer desde abajo hasta arriba. Hay que reformar la justicia también desde abajo hasta arriba. No es posible que tengamos una justicia que vaya tan lenta y que sea tan burocrática que haya gente sin ni siquiera medida, solamente con medidas de coerción, hacinando las cárceles dominicanas, que no hayan visto todavía un juicio de fondo. O sea, eso no es posible y eso hay que cambiarlo. Más del 70% de los presos son preventivos. Imagínate. Entonces, amerita que se haga un análisis y una reforma exhaustiva del sistema judicial por completo y que sea una justicia acorde a nuestros tiempos. En un primer gobierno de Opción Democrática, ¿el sello sería la justicia? En un primer gobierno de Opción Democrática, el sello sería una reforma fiscal integral, sería una reforma del sistema educativo integral, que no sea educación para aprender a repetir, sino educación para tener pensamiento crítico, para formar una ciudadanía con un pensamiento crítico, que es lo que se necesita actualmente. No necesitamos borregos que sean capaces de repetir lo que están escuchando. Se necesitaría también una reforma integral de arriba hasta abajo de la Policía Nacional, que no sea solamente formar buenos y nuevas policías que entren, sino también destruir las mafias que hay a lo interno de la institución. O sea, es un trabajo muy arduo y muy profundo que hay que hacer. Y yo te voy a hacer una pregunta, Ico. Si tú llegas a ser vicepresidente, ¿sería vicepresidente, profesor, director de arte y seguirías en la moto? Yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Se puede? Eso es lo que yo soy. No, pues tienen que representar también. Hay una ¿A qué te agenda. llamas representar? No, y la agenda del Palacio. Pero Señor vicepresidente, usted tiene que estar hoy juramentando a tal cosa. Usted tiene que estar recibiendo a la misión diplomática, cartas credenciales, tiene un almuerzo. Y ahí estaré, sí, pero a partir los miércoles, a partir de las 6 de la tarde, yo tengo clase. ¿Tú pedirías que te dieran esa agenda? Pero es que, lo que pasa es que tengo la curiosidad. No, pero porque tú sabes lo que significaría también el aparato de seguridad que tú tendrías que movilizar. Ay, que a eso voy. ¿Tú crees que es necesario? Oh, pero claro, Ico, pero es que tú no sabes si hay alguien que quiera hacerte daño. Pero mira, para empezar, yo estoy de acuerdo con que haya todo ese protocolo de seguridad para la presidenta. Bien, no estoy en oposición a eso. Pero para el vice. Pero claro, que Ico. No, mija, ¿por qué? Pero claro, pero es o que sea, que tú estás... No es eso, lo que pasa es que tu figura, o sea, la figura de un vicepresidente es una figura que puede tener... Mira, nosotros tenemos conflictos con Haití, por ejemplo. Si alguien quiere dar un mensaje y saben que tú eres vulnerable, por ahí que van a entrar. Ico, ¿tú no lo has pensado así? No. Ah, pues piénsalo. Porque no es solamente porque tú lo necesites o no, es por los intereses que se manejen. Piénsalo. Te escucho y estoy valorando lo que tú me estás diciendo. Sin embargo, yo no me siento cómodo con la idea de que en medio de un tapón a las 6 de la tarde te pare el tránsito a ti que tú estés esperando para cruzar un semáforo para darme paso a mí, porque yo sea vicepresidente.
A la presidenta, sí, porque esa es la cabeza del gobierno y se necesita que haya esas medidas. Pero al vice, a ministro, a congresista, no, no, absolutamente no. Es un despilfarro de los recursos del Estado y es un irrespeto a la ciudadanía. Si tú, como vicepresidente, Ujú. empiezas a eliminar esas cosas, ¿tú no crees que también estaría de alguna forma reduciendo entradas económicas de gente que se beneficia, que su trabajo es ese también? A ver, ¿O yo tú lo creo, redireccionarías? yo creo que hay que redireccionarlo. Ok. Yo creo que primero y sobre todo un gobierno de opción democrática va a garantizar formación técnica y profesional a todos los niveles, porque eso es fundamental para el avance de una nación. Por ende, la gente podrá especializarse en profesiones y en niveles técnicos que les permitirá desempeñarse en distintas funciones productivas, que no tengan que depender de un trabajo en el Estado para ello. Ok, y entonces aquí con el tema de la seguridad y todo lo demás, ¿verdad? Ponte tú que te pongan solamente dos, no que te pongan un carrusel. ¿Tú usarías la moto como vicepresidente? Pero absolutamente, ¿tú sabes quién le entra al tránsito O sea, dominicano? el vice, cuidado, que ve el vice en la moto. Pero, yo sé que tú lo estás diciendo de manera capciosa. No, no, lo pero digo honestamente, porque en mi cabeza lo estoy Ujú. tratando de imaginar. Sí. ¿Cómo sería el Ahora, escenario? No sé si tú lo has pensado. ¿Cómo sería el escenario llegando el vice que va saliendo de su casa en la moto? pero de la misma forma en la que yo voy en la moto, si es necesario que me acompañe una escolta, puedo ir en moto. Claro, en moto ahí nos vamos. Sí. No, pero yo estoy de acuerdo. Yo lo que estoy es preguntándolo. Lo pregunto porque sería primera vez. Ahora, tú sabes con lo que tú puedes contar. ¿Qué cosa? Es que yo no me voy a comprar una jipeta con los cuartos tuyos y con los cuartos de los televidentes. No, pero no te vas a comprar una jipeta. Sin embargo, yo sí quiero un vicepresidente y una presidenta que estén respaldados, porque tú no puedes llegar en cualquier sitio. Pero bien, La Mirta, moto yo la paso. la presidenta necesita ese tipo Ok. de protocolo. Cuando la presidenta sale del país a una cumbre, lo que fuese, y a ICO le toca asumir el cargo, pues sí, ICO entonces asume ese protocolo, porque es mientras tanto. Yo te voy a decir una cosa, Ico. Yo espero que tú, que Virginia, que Eric y que todos los demás no me cambien ese discurso, porque tú sabes lo que hemos vivido aquí Mira. con los cambios de... Pero tú lo sabes, ¿verdad? Yo te estoy mirando a los ojos. Pero yo tú te lo repito, sabes. Claro que sí, que yo lo he visto. Tú sabes lo que significa yo que he apostado con gente, que luego me vendió una formulita y ya no sabe quién es uno, para que tú entiendas. O sea, Eso no te va a pasar a ti con el pero Abreu. lo digo por lo mismo, de, mira, yo apuesto a que esto tú lo vas a hacer cuando tú estés en tal posición. Y después no se acuerdan de eso. Ojalá, y te lo digo de corazón, que ese pensamiento de ustedes vaya por ahí, porque hay mucha gente, mucha, que no sabe Mira, por quién votar. va a haber que echar un pleito para pillarme a mí de esa moto. Pero, Déjame decirte. pero tú oíste, hay mucha gente, y cada vez es más, que no tiene opción, dije opción, no opción democrática, no tiene con quién votar, no sabe con quién votar, y las encuestas lo dicen. Pues te voy a dar una opción. La casilla 29 de Opción Democrática, ahí estará Virginia Antares Rodríguez y le acompañará un servidor, Ico Abreu. Además, ustedes tienen muchísimas opciones entre candidatas y candidatos congresuales, tanto a niveles de diputación como senatoriales. Una pregunta, en la foto que mandaron para la boleta tuya de la Junta, ¿tienes la melena o tienes el pelo recogido? Yo creo que mandaron una con el pelo recogido. Sí, ¿por Creo qué? que sí. No sé. Porque hay fue una que tú tienes decisión. lente, otro no. La de los lentes yo la entiendo, porque inclusive fíjate que yo me los quité para conversar Sí. contigo, que son lentes de leer. O sea, Sí. yo tengo presbicia, porque como tengo 48 años, Deja de estar es inventando. presbicia, en serio. Entonces, por un asunto práctico, yo tiendo a colgármelos en el cuello, Ok. pero me dijeron que te lo no- quitara. que me lo quitara. Y Te que mandé la foto, te vamos a reconocer. yo espero que sí. No, porque vamos a encontrar a Virginia, pero entonces si ese era, si te conocemos Yo así creo con que la... sí, porque con greñas recogida o no recogida, yo creo que yo mantengo la misma No, cara. pero la verdad es que estamos evolucionando muy bien en República Dominicana. Y yo sé que hay mucha gente que está interesada en esa fórmula, que ojalá Dios ayude a que el país pueda conocer más de estas propuestas. Y por eso te agradezco mucho, Ico, que hayas compartido este espacio con nosotros y dejarle ver a la gente un poquito más de ti. ¿Oíste? Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por recibirnos. Les exhorto a que el 19 de mayo voten por
Opción Democrática en la casilla 29. Y también les exhorto a conocer nuestro plan de gobierno. Pueden entrar a virginiapresidenta.org y descargar ahí el plan completo. Que Virginia, si no es la única, fue la primera en presentar un plan de gobierno que la gente pueda acceder, pueda leer, pueda inclusive interactuar con él. Así es. Bueno, felicitaciones para ella si fue la primera. No conozco lo de los otros, por lo menos los nuevos, ¿verdad? Pero desearles a ustedes siempre lo mejor, porque sabemos que hay un grupo de gente muy buena que está trabajando con esto. Eric me encanta, déjame decirte. Yo me río muchísimo con Eric. Yo gozo muchísimo con Eric. Deja que tú conozcas a Nicole. No, tengo pendiente a Nicole. Mira. La voy a invitar al matutino. Antes de este proceso y antes de los 2 días fatales, de los 3 días fatales. Ahí está. Gracias a Ico Abreu, candidato vicepresidencial del Partido Opción Democrática, que ha estado compartiendo con nosotros en esta noche especial. Y a ustedes también por el seguimiento siempre, por los comentarios, a nuestros patrocinadores que nos honran y confían en nuestro trabajo. Y nos vemos en una siguiente entrega de Dominicana Buenas Noches. Bye, bye.